Seguimos avanzando, es el momento de escuchar en nuestra ronda de comentarios a nuestra compañera Susana Gotró de Win. Muchas gracias, José Luis Mendoza, señor coordinador. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez padre, bienvenido Rodríguez hijo y nuestra querida doña Isabel. Abrazo para mi compañera Julieta Tejada. Señores, en el día de ayer, el juez David Timoteo Peguero, del 7º Juzgado de Instrucción, pues acogió la calificación ofrecida o presentada o imputada por el Ministerio Público y envió a 21 imputados a juicio de fondo por el caso Antipulpo. En algunos casos, pues no varió la calificación para algunos de los acusados. El acusado principal, que es Alexis Medina, pues le fue aceptada la calificación jurídica que le atribuyó el Ministerio Público y se le ratificó las medidas de coerción personal y se le impuso nuevas medidas de coerción real, que constituyéndose embargos retentivos. La coerción personal persigue someter o sujetar al acusado, la presencia del acusado en el proceso y su distancia sobre la posibilidad de distraer medios de prueba o de alguna manera pues sugestionar a los testigos. Esa es lo que establece la norma. Y la real, pues, asegurar las posibles potenciales indemnizaciones que pudieran imponerse en caso de ser encontrado culpable. Con relación a los demás, pues, 3 condenados por juicio penal abreviado, 2 condenados en juicio penal, bueno, los 3 condenados en juicio penal abreviado, pero uno de ellos fue acogido el criterio de oportunidad. La diferencia es que el criterio de oportunidad extingue el proceso y los otros que para ese caso solamente se benefició del criterio de oportunidad, Domingo Antonio Santiago Muñoz, los otros 2 en juicios penales abreviados. Se dice que a uno le suspendieron 2 años de prisión, ciertamente es así, pero en el caso de Pagán no fue suspensión de la pena, sino se reconoció el cumplimiento de una parte de la pena que él ha pasado en el proceso, porque se computa la medida de coerción, sobre todo la privativa de libertad, y los 11 meses de más que fueron condenados, de los 5 lo va a pasar en arresto domiciliario, acogiendo la edad del señor Pagán de 70 años, que es vamos a decir que es algo que establece la norma para que los, en este caso, imputados que tengan más de 70 años no sean condenados a penas privativas de libertad en cumplimiento en cárceles, en centros penitenciarios. Esto es un caso sui generis que nunca se había visto, en el sentido de que los que han sido traducidos a juicio de fondo pues van a tener el peso de la larga situación de tener unos condenados que han hecho un acuerdo con el Ministerio Público y pues van a presentarse como testigo a cargo de parte del Ministerio Público. De todas maneras, hay que decir que el juez de instrucción lo que hace es valorar la prueba y encontrar probabilidades de condena, y valorar la prueba, porque hay que decir que hay pruebas que no fueron acogidas en este ejercicio que hizo el juez David Timoteo Peguero. De mi parte, solamente esperar que el proceso cumpla, ¿verdad?, con todas las garantías para los acusados, que se cumple el debido proceso, que la sentencia que finalmente recaiga sea consona con la verdad, y que los que resultaren condenados, si resultaren condenados, sean porque haya habido pruebas válidas
que establezcan su culpabilidad más allá de la duda razonable, porque hay que ser coherente con los principios que hemos enarbolado toda la vida y con la formación que hemos tenido. Es un golpe a la administración pasada, ciertamente, porque hay exfuncionarios importantes y hay 2 hermanos del presidente de la República que han sido pues acogido en principio la probabilidad de la teoría del caso del Ministerio Público. Y eso es, pues, sin duda, es un golpe para la administración pasada. Mira, el proyecto de ley ese proyecto de ley que yo le pido a la gente que lo vea con la importancia que tiene, porque a veces nos meten los proyectos de ley que son más que proyectos de ley, más que ley, son reformas profundas y son cambios de visión que no estaban en la propuesta, en los programas de gobierno. Yo no vi en el programa de gobierno del PRM ese compromiso con una ley de protección a las personas y víctimas y sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de migrantes, por lo menos la profundidad que esta ley plantea. Establece, entre otras cosas, porque es una ley rica en hallazgo, en compromiso, en condicionalidades para el Estado, establece que todos los dominicanos deberán de aportar una suma, se conforme al artículo 34, que va obligatoria por los ingresos que reciba, independientemente si tenga utilidades o beneficios. Y establece una escala que empiezan desde 150 pesos. Hay que recordar que nosotros tenemos una ley parecida, que es la ley de residuos sólidos, de gestión y procesamiento de residuos sólidos, que establece la contribución de residuos sólidos, conocida como CRS, que ya la estamos pagando desde julio del año pasado. Esta ley 255-20 nos obliga a entregar una parte por ingresos, que van desde una escala de 500 pesos a 260,000 pesos, claro, dependiendo los ingresos, pero que nadie se salva casi, porque desde una suma muy ínfima, tú tienes que poner los 500 pesos. Ahora, ahí se podría entender. Sabemos el peso que tienen los residuos en la salud, en el cambio climático, en la gestión, en todo, en todo lo que tiene, y la obligación y corresponsabilidad de aquellos que reciben ingresos, se supone que tienen un nivel de consumo mayor, o sea, hay una lógica. Pero nosotros que no tenemos nada que ver con delitos como la trata de personas, a Dios diablo que no traficamos con personas, ¿por qué no tenemos la culpa de que nuestras autoridades sean incapaces de proteger nuestras fronteras, o que no tenemos la culpa de las situaciones que producen esa migración humanitaria en los países de origen? ¿Por qué nos tienen que penalizar por nuestros ingresos, por la producción de riqueza que hagan con un esfuerzo personal en países como este, donde es tan difícil producir ingresos, donde tanta gente vive de las ayudas sociales del Estado, donde significa una elección y un sacrificio personal muy grande producir ingresos para crear un maldito fondo para resolverle la vida a las personas que decidan que son víctimas de trata de trata de migrantes, de personas, de demás, porque la decisión de ellos no está atado no está atado a la obtención de una sentencia. El estatus migratorio está sujeto a unos criterios y ya ese se considera el refugiado.
llegué y yo digo que soy víctima de con unos criterios que sabemos que los organismos internacionales son los que manejan eso, porque esa es una agenda internacional. Esa sí es una agenda internacional, muy grande, porque no han metido trata, coño, de personas y de migrantes, y cada vez que viene una gente vuelven y vuelven sobre temas que no son realidades de nuestros países. Es más, si vamos a eso, la gente que sale de Haití, hay muchísimos dominicanos que pueden decir que están en la misma situación, que son los que salen a dar la vuelta por México, que se lanzan al mar en un embalse. Entonces, ¿cómo es posible que no van a meter por debajo de la mesa, como dijo Felipe? Esa ley, señores, léanla para que ustedes vean. Estos montos serán indexados anualmente también, conforme al índice de precios del consumidor. Pero ¿de cuánto estaríamos hablando? Con eso va a recaudar más. Una escala, no, porque todo el mundo, todo el que produzca ingresos, dependiendo de la escala, va a tener que hacer igual que el impuesto de coprocesamiento de residuos. Esa ley está en revisión ahora mismo en el Senado. Personalmente, a mí, yo no espero nada del Senado, porque en el Senado se impone la posición del partido de gobierno, y esta es una ley que ha mandado el consultor jurídico, mi querido Antoliano Peralta. Me ha decepcionado eso mucho. no era una prioridad de este gobierno, no estaba en primer punto en el programa de gobierno, que yo lo conozco. Podía estar como un enunciado, pero no era una prioridad de este gobierno. Y cuando lo digo porque por ese programa de gobierno votaron los que votaron por el PRM, pero también lo asumimos todos los dominicanos cuando llegó a ser presidente. Lo decidió la mayoría. Entonces, ese es el programa de gobierno. Susana, entonces, ya la gente sabe que ese proyecto de ley, como tú lo has estado explicando y que tiene otros detalles más. No muchísimo, este nada más es el aspecto. Hay que decir. Cargar con la manutención de los inmigrantes, con el proceso de regularización, con el proceso de salud, con el proceso de vivienda. Adiós, diablo, pero ¿y los dominicanos que están en esa situación? El gobierno quiere que los dominicanos, ¿verdad? Tengamos que cubrir todas esas situaciones, ¿verdad? Que presentan esos ilegales cuando están en la República Dominicana. Oye, personas con ingresos de 8 millones de pesos tienen que aportar 1.500 pesos, obligado a eso. 8 millones de pesos, señores, no es dinero al año. Vamos a decir la verdad, no es dinero al año. No es dinero al año, y son de ingresos. Eso es ingresos sin todas las deducciones que se le hacen al ingreso, que aquí a veces tú prefieres ni ganar dinero porque es mucho lo que te quitan. De todo eso, Susana, es lo siguiente, que aquí cuando quieren consensuar una maldita ley, convocan al país entero y convocan a todo el mundo cuando le conviene. Y yo digo, ¿por qué antes de enviar esa ley al Senado, el Poder Ejecutivo, a través de la consultoría jurídica, no convocó a la sociedad civil a discutir la ley? No solo la sociedad civil, yo creo que esto va más allá. Porque ya la sociedad civil ha tenido unas partidarizaciones que ya no nos dan a los partidos políticos. Nosotros. Yo creo que esta ley es de entendimiento, de lucha y de análisis de todos los dominicanos, porque significa otorgar derechos con la grave situación que tenemos con Haití. Rechazamos esa ley en ese aspecto y en otro más, y la vamos a seguir mirando, y así como he ido para otras leyes, me propongo a pararme allá en el Senado a presionar, porque esa ley no le conviene a ninguno de los dominicanos que estamos aquí.